Hola compañeros, mi nombre es Ana Vivas y voy a dar mi exposición acerca del tema relacionado con los movimientos. Como primer punto vamos a explicar el movimiento a través de los planos y los ejes corporales. Existen tres planos corporales que son, se puede decir que son líneas imaginarias, pero que nos ayudan a comprender mejor el movimiento. Entre esos planos tenemos el plano frontal, plano sagital y plano transversal. El plano frontal es como si dividiéramos el cuerpo o pasáramos una línea lateral de todo el cuerpo, de esta manera. Si dividiéramos el cuerpo así. Y en este plano podemos notar un eje que se divide en anterior, que es la parte de adelante, y posterior. Ese es el eje antero-posterior. En el plano frontal se pueden realizar movimientos de abducción y aducción. Como por ejemplo, si tratamos de analizar ahorita el movimiento de este brazo, de la mano, por ejemplo, tenemos la mano aquí, los dedos de la mano, cuando los separamos, esa separación se llama abducción, y cuando los unimos se llama aducción. Lo mismo sucede si nos vamos hacia la articulación hombro. Si yo lo alejo del cuerpo, ¿sí? Ahí hay una abducción, pero si yo acerco hacia el cuerpo, mi segmento completo, que es brazo, hay una aducción. Y ese es el movimiento que se da en el plano frontal. También tenemos el plano sagital, que es el que divide el cuerpo en la mitad, pero de esta manera, así en esta línea recta. Lo que me indica ese plano es que divide el cuerpo en dos segmentos, que es el segmento lateral derecho y lateral izquierdo, o también se puede dividir en la parte derecha y parte izquierda. Los movimientos que se pueden realizar en el plano sagital son los movimientos de flexión y extensión. Por ejemplo, aquí tengo el segmento brazo, que es completo, y en la articulación codo realizo una flexión. El plano que está involucrado aquí es el plano sagital, y una extensión. Y como siguiente plano tenemos el plano transversal, que es como si pasáramos una línea horizontal que divide el cuerpo en la parte superior y la parte inferior. Y los movimientos que se realizan en este plano son los movimientos de rotación. Por ejemplo, aquí estoy haciendo un movimiento de rotación de cuello. También se pueden realizar los movimientos de pronación y supinación, que es este movimiento que estoy realizando ahora, pronación y supinación. Pero, como lo estábamos viendo, es importante saber que cada uno de los planos en el análisis del movimiento no funcionan solos o por separado, sino que es la unión de cada uno de estos planos lo que hace el movimiento. Por ejemplo, si yo coloco mi mano aquí, la estoy colocando de manera, mi segmento brazo, aquí estoy realizando una abducción, ¿cierto? Porque estoy separando o alejando del cuerpo el brazo. Pero si ahí mismo realizo una pronación y supinación, estoy haciendo dos movimientos en uno, que es la abducción con la rotación. Y si aparte hago la flexión y extensión del codo, ¿sí? Estamos involucrando diferentes planos y diferentes ejes en un mismo movimiento. De eso se trata. Existe una persona que se llama René Descartes. Este hombre tenía problemas, era discapacitado, pero él duraba mucho tiempo analizando las cosas, y un día se dio cuenta de que había una mosca y él quería saber en qué sección del espacio, ¿sí?, se encontraba esa mosca cada vez que se desplazaba. Por lo tanto, él creó lo que llamamos o lo que conocemos actualmente como las coordenadas cartesianas, que tienen mucho que ver con los planos y ejes. Por ejemplo, si yo ubico un punto, ¿sí?, un punto cualquiera en un espacio, y alrededor de ese punto hago una línea horizontal. Esto es lo que en las coordenadas cartesianas se conoce como el eje de las X, ¿sí? Esta línea, este punto, está ubicado en una sola dimensión, que es la dimensión ancho, que este ancho
también lo podemos ver en el plano frontal. Pero si yo ese punto realizo una línea no horizontal, sino vertical, que en las coordenadas cartesianas es conocido como el eje de las Y, estamos dándole también, ubicando ese punto en lo alto y en lo ancho. A qué altura está ubicado y a qué anchura está ubicado ese punto. Pero existe un tercer punto, o se llama de la tercera dimensión, que es la que me indica la profundidad, que es donde se realizan todos los movimientos del cuerpo humano. Nosotros estamos siendo analizados desde el punto de vista tridimensional. Y es la de la profundidad, que me indica también a qué profundidad se encuentra ese cuerpo. De eso es que se tratan las coordenadas cartesianas. Y gracias a esto, ¿sí?, se pudo analizar mejor la física y la cinemática y la cinética. ¿De qué se trata esto? La cinemática y la cinética es la que estudia los cuerpos, o el movimiento, perdón, de los cuerpos sin concentrarse tanto en la fuerza o sin concentrarse en qué fue lo que produjo ese movimiento, ¿sí? Una de las personas que más investigó acerca de eso, según el material, es Galileo. ¿Por qué? Porque Galileo estudiaba también lo de la gravedad, que ya también era estudiado por otros científicos o otras personas anteriormente, pero él también analizaba la gravedad, analizaba los ángulos y los movimientos de los proyectiles. ¿Qué es proyectil? Por ejemplo, cuando yo agarro una pelota o cualquier instrumento y lo lanzo, ¿qué se estudia ahí? ¿A qué velocidad va? ¿A qué distancia? ¿En qué ángulo? Entre otras cosas. Un ejemplo de cinemática lo podemos ver claro en el movimiento de una pelota de golf. La pelota de golf está ahí quieta, ¿verdad? Y es el palo de golf con una fuerza que es impulsada que es dirigida o se crea gracias a una persona que impacta esa pelota. Ahí, en el momento del impacto, se da la energía cinética, y a la velocidad en que sale ese proyectil o esa pelota, la distancia que recorre, el ángulo que recorre, y la velocidad, distancia, ángulo y el peso de esa pelota es lo que me va a dar esa velocidad, la fuerza cinética. Para continuar explicando un poco de los elementos de la cinética, como lo decía, los puntos, que la cinética angular, vamos a explicar o tratar de explicar el movimiento del lanzamiento de martillo, que es un ejemplo perfecto de lo que es la cinética angular. Cuando una persona recorre una vuelta o da un giro, ¿sí?, se puede decir que eso está a 360 grados. Un giro completo, ¿sí?, es 360 grados. Y existe un punto central, que si medimos o tomamos la distancia de ese punto central hacia afuera, es el radio. Pero si medimos la distancia completa, es el diámetro, se le conoce como diámetro. Todo esto existe en el lanzamiento de martillo. ¿Por qué? Porque como esto que tenemos aquí, el martillo tiene una bola metálica, se le llama así, es una bola metálica, y tiene un alambre que está a cierta distancia de él. Tiene un agarre donde la persona lo agarra y se comienza a dar el giro. Cada giro son 360 grados. Ese es el ángulo que recorre el martillo. En el caso, en las manos, el punto central serían las manos, el radio sería la distancia que hay desde las manos hasta el final del martillo, ¿sí? Y el diámetro sería todo lo que tarda en recorrer completo. De aquí podría ser hasta allá completo. Entonces, después, por lo general, los lanzadores hacen 3 o hasta 4 giros en sus manos antes de comenzar a dar los movimientos o los giros del martillo.
Primero giran el martillo, las manos, y después lo giran sobre su cuerpo. Al analizar este movimiento, la distancia cambia. ¿Por qué? Porque lo primero lo tenemos en las manos, después el lanzador realiza una extensión de codos, que se da en el plano sagital, perdón, una extensión de codos, y ya el martillo no va a girar solamente sobre las manos, sino es el cuerpo como el punto central, este punto que tenemos aquí, donde va a girar. Entonces, ¿qué se busca analizar ahí? La velocidad que ese cuerpo lleva en cada uno de los ángulos que realiza, qué velocidad lleva aquí, qué velocidad lleva ahí, qué velocidad lleva. También otra de las cosas que es importante analizar en el movimiento del lanzamiento del martillo es el ángulo. En los lanzamientos del atletismo es importantísimo el ángulo en que sale el implemento. ¿Por qué? Porque si el ángulo es muy bajo, aquí por ejemplo, si yo coloco la mano aquí, aquí se produce un ángulo, ¿sí? Que también tiene que tiene que ver con un vector que se puede producir en ese lugar. Si el ángulo está muy bajo, el martillo va a salir rápidamente hacia el suelo. Si el ángulo está muy alto, el martillo se va a elevar demasiado y su distancia no va a ser la adecuada. Lo que más se busca ahí es que el implemento vaya la mayor distancia posible. Es lo que se mide, distancia, es lo más importante. Por lo tanto, debe existir un ángulo perfecto, ¿sí?, donde salga ese implemento que permita que él pueda viajar a la velocidad que le haga o que le dé la persona que hace el lanzamiento, que es el que trae esa fuerza y proyecta esa fuerza para que él salga a cierta velocidad y pueda recorrer la mayor distancia posible. Entonces es muy importante. También aquí podemos decir que en este movimiento se crean vectores. Los vectores son como líneas de movimiento y ellos tienen dirección y también se pueden sumar, se pueden restar y hasta se pueden multiplicar. Por ejemplo, el vector de este implemento se representa con una flechita. Cuando está la flecha así, quiere decir que la dirección del vector es hacia aquel lado que estoy señalando. Si no hago la flecha ahí, sino que la hago hacia el otro lado, esa es la dirección que tiene ese vector. Pero aparte ese vector tiene una distancia, desde aquí hasta aquí, hay una distancia del vector. Y también ese vector se puede ubicar en el espacio, que es lo que expliqué anteriormente, que es lo de las coordenadas cartesianas. Es difícil analizar los movimientos, pero como entrenador o en la actualidad existen muchas ciencias, entre las cuales está la anatomía, la física, la biomecánica, que son ciencias que es difícil comprender porque hay que aplicar muchas fórmulas y tienden a confundirse, pero son ciencias importantes en el deporte porque nos ayudan a analizar mejor el movimiento, a analizar al contrincante, a analizar incluso el movimiento que está realizando una persona. ¿Por qué? Porque si, como lo dije anteriormente con el ángulo de lanzamiento, si ese ángulo es muy alto o muy bajo, no vamos a obtener la distancia que queremos obtener. Y eso es solamente algo mínimo comparado con el análisis completo de un movimiento. Todas las cosas que pueden influir o que pueden hacer la diferencia entre una persona campeona o que logre un récord y una persona que no lo logre. Por eso es importante analizarlo y conocer los movimientos o el movimiento del cuerpo humano, de los implementos, en el caso de los deportes que requieren implementos como el fútbol, los deportes con pelota y cualquier otro deporte que tenga que ver con implementos y que no tenga que ver con ellos, porque también se analiza el movimiento de las personas. Por eso es muy importante. Esta es mi exposición. Gracias por su atención.